cuando esto es una labor que tiene que tomar el Estado español, es decir, el gobierno de España, de la mano inmediatamente y resolver esta circunstancia. Me parece, no sé, incalificable que el gobierno de España permita que sigan habiendo este número ingente de desaparecidos y que tenga que ser una labor altruista por parte de una asociación. Creo que tenemos que seguir dándonos cuenta de la importancia de seguir reivindicando, como está haciendo hoy el Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo y el ponente Santiago Macías, porque el camino todavía no está cerrado ni está conseguido, está todavía empezando a abrirse y por lo tanto eso no puede cejar en el empeño, porque estamos hablando de devolver la dignidad a miles de personas y sobre todo que no vuelva a ocurrir. Yo os felicito de verdad de manera pública, pero quiero que haya una conciencia colectiva todavía que siga intentando que el gobierno de España de una vez por todas resuelva y cumpla la ley, porque esto no es nada más que intentar cumplir el marco legal que tanto se ufanan algunos en indicar a todos los niveles el cumplimiento del marco legal. Pues esto es una ley de la memoria histórica y yo exijo que se cumpla. Yo quería resaltar una anomalía todavía más grande, que cuando dicen que no hay dinero para estos actos tan importantes, sin embargo se están gastando con gente, con científicos muy importantes en Atapuerca, investigando lo que pasó hace millones de años. Una cosa tan reciente, no hay dinero para ello. O sea, eso es lo que a mí todavía me llama más la atención. O sea, no hay dinero. A mí me parece muy bien investigar lo que pasaron hace 200.000 años, pero también hay que estudiar lo que pasó hace 80 años. De todas formas, yo recuerdo, lo estoy viendo todavía en la televisión, en el plasma, ¿no?, decir al actual presidente del gobierno, en una entrevista que le hicieron, que él no tenía que derogar la ley de la memoria histórica, que sabía lo que tenía que hacer, es no dar un euro como no he dado desde que estoy yo gobernando. Eso se lo escuché yo en la televisión. Frente a eso no hay nada que decir. Educación, en un pueblo cuanto más ignorante es, mejor se maneja. Y además, y añado ya una pequeña broma macabra. Como dice un amigo mío, los nietos somos nietos de los que ganaron la guerra. Nuestros abuelos ganaron la guerra. Que se sigan enterando de que la ganamos. Eso suena broma, pero eso sigue pasando hoy. Hoy nos están gobernando los nietos, que no está nada mal que gobiernen. Pero nosotros, los que pensamos que hay que darle voz a los que no pueden tenerlo, a los que están enterrados de mala manera, fusilados, asesinados, es un asesinato vil. Solo se pide que se les saque de la fosa. Y la mayoría de la gente no quiere hacer una aquelarre, los quiere llevar a un cementerio. Y curiosamente, que vayan cura. Joder, es un contrasentido. Pues déjalos que lo saquen, que vayan al cementerio y se acabó. Si nadie quiere nada más que eso. Pues eso, hay mucha gente que todavía no lo ha entendido. Pues yo creo que hay gente que lo quiere entender, pero si no se le explica, pues es difícil que eso se pueda llevar a cabo. Hay que explicarlo, pero a lo mejor no interesa. Igual no interesa que, desgraciadamente, yo creo que no interesa. No entiendo por qué, pero no interesa. Es que no se conoce la historia. Cuando ocurrió esto, venían periodistas que venían a preguntar, periodistas que, bueno, que eran más o menos de lo que decías, de por aquí y tal, y nos preguntaban, ¿qué tal? ¿Ya se han encontrado los maquis? ¿Ya se han encontrado los escapados? Digo, no, a ver, la historia hay que situarla. Esta gente estaba en su casa. Uno de ellos lo llamaron al ayuntamiento y fue con su hijo de 8 años. O sea que ese hombre no tenía nada. Porque yo tengo un hijo de 8 años y me llaman al ayuntamiento y temo que me van a detener y me van a matar, yo no llevo a mi hijo, porque lo pongo en peligro. Toda esa gente estaba en su casa. O sea, esa es la primera fase, la primera represión. Cuando la gente, bueno, hay una guerra, vale, es una guerra, las leyes de la guerra, pero lo que no esperaban era que en la retaguardia fueran a hacer lo que iban a hacer, o sea, iban a buscar a sus casas y los iban a asesinar. Luego, claro, ahí ya podemos empezar a hablar de escapados. Cuando se empieza a correr la voz, los que saben que tienen algo ya empiezan a escapar, ya empiezan a irse, ya se puede denominar escapados. Y luego ya cuando se funda la guerrilla, pues ya son guerrilleros, o sea, son... Pero eso se ignoraba en aquel momento, mucha gente que venía no sabía esa parte de la historia, ¿sabes? Que es historia, que no es represalia de nada, que es la historia de España que la gente la tiene que conocer, para que no se repita, precisamente. Educación.
para que no se Pero repita. las escuelas no nos decían eso. Claro, claro, No claro. nos decían eso, ¿verdad que no? Ni lo estoy pidiendo. Y lo más triste, yo me recuerdo una vez en Sancedo, Santi conoce el caso, fue uno de los peores casos de un señor de Sancedo. Me tocó ir allí, no sé si recuerdas una vez que vino un periodista alemán que traía un traductor que era español y que traducía en inglés. Tuvimos un lío de la leche. Pero yo veía al periodista alemán hacer muchos gestos y tal, cuando contaba aquel hombre la historia tal, de aquel señor de Sancedo, no recuerdo cómo se llamaba, haciendo gestos. Y a mí me salió un poco la vena patriótica y le dije, oye, bueno, a través del traductor y tal, le dije, oye, que los alemanes tampoco podéis, que tampoco... Y me contestó, dice, nosotros matábamos a judíos, pero vosotros os matabais entre vosotros. Y dije, pues mira, pues tienes toda la razón. Bueno, pues antes de marcharos, daros las gracias y yo Sí, hacer una pregunta personal. Todos sabemos que bueno, Santi viene hablando de esto muy joven. No sé cuántos años debes tener. Yo te conocí mucho más tarde. 28. Con la edad que tenemos ahora, pues es bastante fácil que una gente, o sea, a ti te suena un tema de esto, sí que te hace pensar o te surjan inquietudes, pero tú con esa edad, ¿de dónde sale a ti pues, la inquietud de investigar de todo este tema? Bueno, Buena pregunta. a ver, primero porque era un tema que me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención porque seguramente también por mi propia familia. O sea, mi abuelo nos contaba cosas, yo sabía que mi otro abuelo de Torral de Merallo también había tenido alguna represalia por pensar como pensaba. De hecho, luego en su vida tuvo mucho peso aquello que le había pasado en 1936, el padre de mi padre. Luego el padre de mi madre también se dedicaba a vender por los pueblos y en muchos casos tuvo encuentros con gente que estaba huida y conocía a mucha gente. Y segundo, porque somos de una zona donde nos conocemos todos, donde resulta que el abuelo de uno de los, el nieto de uno de los famosos guerrilleros trabajó conmigo, por ejemplo. O que, no sé cómo decirte, o sea, que un día traía una fotografía, pues mira, este era tal. Oye, pues mira, si consigues saber algo de él, pues bueno, empiezas un poco a investigar por ahí. Porque yo lo que había hecho antes del año 2000, antes de Priaranza, mucho antes, ya 3 o 4 años antes, o sea, antes de esos 28 años que yo tenía en el año 2000, te puedo decir que igual con 23 o 24 años. De hecho, a Manuel Girón lo llevamos al cementerio de Montarenas en el 97, o sea, 3 años antes de crear la asociación. Algunos no empezamos en el año 2000, sí que es verdad que lo importante empezó aquí. La inquietud sobre todo es, lo que no nos habían contado. Lo que no nos habían contado que... Una persona tan joven con 23 años hoy, un chico de 23 años... Bueno, yo creo que sí. A nosotros en la asociación se acercan muchos chavales, pero claro, ahora ya sabiendo que hay esto y ahora ya sabiendo que la historia ya se la están contando de otra manera. No sé, seguramente también por saber que detrás de aquello que nos estaban contando, de que los que bajaban a los pueblos de la montaña eran prácticamente unos terroristas y unos bandoleros, y de repente descubrir que eran personas que habían tenido una responsabilidad pública, por ejemplo. Había algunos concejales, incluso algunos alcaldes que se tuvieron que echar al monte, el médico del pueblo, o sea, no sé cómo decirte, personas que no eran unos delincuentes, que de hecho si no llega a estallar una guerra en 1936, pues eran ciudadanos pacíficos que hubieran vivido tranquilamente en sus pueblos con sus hijos y sus mujeres, ¿no? Entonces era un poco lo que me llamaba la atención, el contraste de lo que te habían contado con lo que estábamos descubriendo poco a poco. Y luego, bueno, pues algún libro que lees, algún documento que te llega a la mano, y eso te hace seguir, queriendo investigar. Y sobre todo, mira, hay una cosa que probablemente fue lo que me empujó a seguir, y fue ir por primera vez a un archivo militar. O sea, yo en el año 99 fui al archivo militar de Ferrol, que luego afortunadamente pude trabajar allí 2 años, trabajar con
un trabajador más del archivo, y bueno, eso era, o sea, era una cosa, entonces es una fuente de información que hoy, por ejemplo, hoy mismo, esto que os cuento de hoy me pasa muchísimos días, pero bueno, hoy mismo, por ejemplo, fue un chico de Noceda al Ayuntamiento de Fabero, a Maripaz, la alcaldesa, porque allí hubo un barracón, un destacamento penal donde llevaban a trabajar a los presos, ¿no? Y había varios familiares de él que habían estado presos allí. El chico se enteró hace unos años que su familia es pues, un chico joven, ya precisamente, pues eso, no tendrá más de 25 años. Y fue hoy al Ayuntamiento de Fabero. Automáticamente la alcaldesa me llamó a mí y automáticamente con los nombres que me dio le mandé toda la documentación del archivo de Ferrol, donde están los consejos de guerra y demás. Seguramente ese chaval a partir de hoy, o sea, después de leer lo que lo estará leyendo todavía, porque es una documentación abundante, ese chico, vamos, va a tener otra visión completamente distinta seguramente de lo que le habían contado. Claro, si a todo eso le sumas que hace 4 días, que era el año 2000, pero que es verdad que han cambiado mucho las cosas, que la información a este tipo de cosas, el acceso a este tipo de información no era tan sencillo, aunque hace poco, insisto, hace 20 años de lo que os estoy contando, del año 96, pues imagínate, la curiosidad te pica y al final acabas sumergiéndote más y más y más, y sobre todo saber que estás haciendo una gran labor. Y no es porque la gran labor la haga Santiago Macías, la gran labor está ahí y la hay que hacer y queda mucho por hacer, y yo tuve la fortuna de estar en aquel momento allí y de poder participar. Y hombre, cuando haces una gran labor, seguramente a todos los que estamos aquí le pasará lo mismo, ¿no? Si haces una gran labor y encima te gusta la labor que estás haciendo, ¿cómo no la vas a hacer? Vamos, es lo más gratificante. A mí, desde luego, después de, como se suele decir, después de mi hijo, lo mejor que me ha pasado en la vida es esto. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, de lo que siempre poder estar orgulloso y seguramente por una parte, pues es para mí de lo que más orgulloso puedo estar, y por otra parte también es un punto débil porque hay personas que te quieren hacer daño y no quería llegar aquí, pero hay personas que te quieren hacer daño y también pueden utilizar ese punto que tú tienes débil, sobre todo cuando estás metido en un tema político como yo estoy ahora, ¿no? Entonces, bueno, siempre que estás en política hay gente que interpreta eso como carta blanca, como que te pueden hacer todo el daño que pueden, ¿no? Y bueno, todos conocéis lo que ha pasado con este tema, y sin embargo, pues mira, vivimos en una zona donde nos conocemos todos, donde efectivamente todos sabemos lo que hemos hecho en la vida, para bien y para mal, y yo hoy estoy aquí, a pesar de todo lo que ha pasado. Pues le agradezco muchísimo al ayuntamiento que me haya invitado, y no solo al ayuntamiento de Priaranca, todo el año estoy por lugares contando cómo empezamos, o hablando de otro tipo de cosas, y desde luego todavía más orgulloso y todavía más contento y todavía más agradecido a vosotros por venir y al ayuntamiento por invitarme. Pues por ser riguroso, que además has sido muy riguroso siempre y muy buen investigador, que donde otros han parado tú has seguido investigando. Quizás por eso algunos no te veían muy bien, pero me parece que has hecho una labor muy buena de investigación, porque otros han llegado a un sitio donde han parado y tú has seguido parando. Eso es importante. Pues nada, en reconocimiento desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, pues un pequeño detalle le hemos hecho, simplemente pues para que recuerde pues el evento que hemos tenido hoy. Y es una placa conmemorativa, de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Priaranca, en agradecimiento a Santiago Macías por su participación en el primer ciclo cultural otoño 2016, una conferencia. Los asistentes ahora al salir hemos decidido pues tomarnos un pequeño vino y seguir charlando si os apetece.